Bueno, compañeras y compañeros concejales, hoy presentamos desde Teruel Existe una propuesta que tiene como objetivo principal garantizar el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Algo que debería ser muy obvio y sencillo, pero que la realidad nos hace ver que no es así. La mayoría de la ciudadanía está preocupada por la corrupción política y administrativa. Según el CIS, la corrupción y el fraude está entre los 5 principales problemas que preocupan a la ciudadanía y, desde luego, yo creo que todos estamos hartos y hartas de escuchar y ver cómo cada día aparecen nuevos casos de corrupción que afecta a todos los niveles institucionales y a distintas formaciones políticas. Los casos de uso indebido de recursos públicos, el tráfico de influencias o los beneficios personales obtenidos por cargos de responsabilidad aparecen cada día y dañan profundamente la credibilidad de lo público. Y lo más grave es que no se trata de hechos aislados ni de un solo partido. Las tramas Gürtel, Púnica, los ERES de Andalucía, el caso Koldo o la Muela en Aragón son solo algunos de los que hemos recogido en esta propuesta, pero desgraciadamente podríamos nombrar más y cada día prácticamente aparecen nuevos casos o datos que empeoran los que conocemos. Todos estos casos nos recuerdan que la corrupción puede instalarse en cualquier ámbito y si no existen los controles eficaces y una cultura de integridad institucional, lo vamos a seguir promoviendo. Por eso traemos esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento. En el último pleno, el portavoz del Partido Popular nos reprochaba a Teruel Existe que no definíamos con claridad nuestra postura frente a la corrupción. Esto a pesar de que nuestra postura ha sido siempre clara. Corrupción, tolerancia cero. Y esta propuesta marca con claridad cómo funciona Teruel Existe, que nosotros no solo decimos, sino que hacemos. Y por eso defendemos que hay que poner en marcha ya la Agencia Anticorrupción en Aragón. En Aragón contamos desde el 2017 con una herramienta legal precisamente pensada para prevenir estas situaciones. La Ley 5/2017 de Integridad y Éticas Públicas lo prevé la creación de una agencia anticorrupción independiente, adscrita al Parlamento Autonómico y con competencias para fiscalizar y promover buenas prácticas en la Administración, similar a las que se han puesto en marcha en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Cataluña, donde la Oficina Antifraude está investigando el caso del 3%, o pequeñas denuncias de personas que trabajan en la Administración que han detectado irregularidades en alguna contratación. En fin, estos trabajadores y trabajadoras tienen dónde dirigir sus denuncias para que se investiguen y se traten de poner solución. Han pasado ya 8 años desde su aprobación y, sin embargo, esta agencia todavía no se ha puesto en marcha. Por ello, entendemos que es fundamental no solo cumplir la ley, sino dotar a Aragón de un instrumento esencial para garantizar la transparencia, la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas. Y por eso lo que hoy traemos a este pleno y pedimos es muy sencillo y muy sensato. Y es que el Pleno del Ayuntamiento de Teruel apruebe instar a las Cortes del Gobierno de Aragón, a poner en marcha durante esta legislatura la Agencia Aragonesa Anticorrupción. Y, por supuesto, que vaya con la dotación presupuestaria necesaria para que pueda desempeñar eficazmente sus funciones. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Teruel Existe, Grupo Socialista. ¿Votos en contra de la propuesta? Grupo Popular, Vox.